Buenas tardes a todos, a los presenciales y a los virtuales. Presento al doctor José María Cantó, nacido en Arrecifes, provincia de Buenos Aires, Argentina, en 1957, como buen hombre es el único que pone la edad. Sacerdote de la Compañía de Jesús, licenciado en Teología Dogmática de la Pontificia Unidad Gregoriana, supongo que será de Roma. Sí. Doctor en Teología de la misma universidad en el 97, título de la tesis doctoral Eucaristía e Iglesia, el tema de Jean-Marie Retila, UP Luis Maldonado Arenas, Francisco Taborda, jesuita, François Javier, ay qué nombre difícil, Durbel. Bueno, actualmente es director del área de Humanidades y decano de Teología de la Universidad Católica de Córdoba. Algunas publicaciones recientes: El diálogo entre fe y ciencias desde las facultades de Filosofía y Teología, la revista Stromata, en M. de Azúa y P. de Figueroa, Ciencia, Filosofía y Religión. Nuevos aportes para el diálogo, Buenos Aires 2018, La justicia en la misión de la Compañía de Jesús y sus universidades en María José Caram, María Alejandra Leguizamón, coordinadoras. La justicia y la cuestión del otro vulnerado. Hablaron muy bien de eso, lo voy a tener que comprar. Acercamientos multidisciplinares en diálogo con la teología, Valencia 2019, etc. Los dejo con el doctor José María Cantó. Gracias, Silvia. Bueno, muy bien, buenas tardes. Y vamos a comenzar entonces con este que va a ser el último panel de nuestro congreso. Entonces voy a presentar primero al doctor Pablo Canciani, que va a tener la primera exposición, licenciado y doctor en Ciencias Físicas por la Universidad de Buenos Aires, actualmente investigador principal del CONICET, director de la Unidad de Investigaciones y Desarrollo de las Ingenierías y profesor titular de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Buenos Aires. Autor y coautor de cerca de 100 trabajos de investigación publicados, miembro de número de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente. Integró el equipo de autores del cuarto informe del panel intergubernamental sobre cambio climático, distinguido con el Premio Nobel de la Paz 2007. Coordinador de la Mesa de Diálogo de Ciencia y Técnica del Diálogo Argentino, integrante del Departamento de Laicos de la Conferencia Episcopal Argentina, miembro fundador del Movimiento Católico Mundial por el Clima y Centro Regional sobre Cambio Climático y Toma de Decisiones de la UNESCO. Fue integrante de las delegaciones de la Santa Sede a reuniones de la Convención de Lucha contra la Desertificación y la Organización para la Alimentación y la Agricultura de Naciones Unidas. Divulgador científico, autor de libros de reflexión ambiental en clave de ciencia y fe. Damos la palabra entonces al doctor Canciani. Muy bien, buenas tardes a todos, espero que estén todos bien y bueno, ya finalizando este congreso, quizás cansado de escuchar charlas, voy a tratar de ser dinámico, voy a ir compartiendo la pantalla con el PowerPoint y yo voy a tratar el tema de la complejidad constructiva de la naturaleza, la complejidad natural y la complejidad destructiva del antropoceno. La foto que ustedes ven es de las nacientes de la Tuela, en la provincia de Mendoza. Oímos hablar mucho de complejidad. Hablamos de los problemas sociales como complejos, hablamos de los problemas económicos como complejos, pero en general, más allá de eso, no entendemos o no razonamos qué significa en realidad hablar de complejidad de una perspectiva de la investigación desde la ciencia, de las matemáticas sobre todo. Estos en particular son conceptos de procesos no lineales y demás que han nacido a partir de la década de 1980, gracias a los avances de la matemática y de la computación. Podemos decir básicamente que nuestra biosfera y nuestras sociedades, desde este punto de vista que ahora les voy a explicar, son sistemas dinámicos complejos que por lo general van evolucionando en estados de equilibrio o homeostasis. El problema del desarrollo humano
que es, digamos, el causante del tema del antropoceno que nos preocupa hoy, es también un problema complejo. Pero este aquí que cuando uno analiza cómo son los sistemas humanos, en comparación con los sistemas naturales, ve que estos son relativamente sencillos y además imperfectos. Esta sencillez y sus imperfecciones y sus errores lleva a consecuencias negativas que los estamos viendo hoy en la crisis socioambiental y que responden claramente a mecanismos de complejidad como lo que les quiero explicar hoy. ¿Qué significa en concreto que un sistema sea dinámico complejo? Que primero hay muchas componentes que interactúan entre sí, que estas múltiples interacciones pueden ser no lineales. ¿Qué quiere decir lineal? Lineal es que 1 más 1 es 2, por ejemplo. O sea que ante una acción hay una reacción que es directamente proporcional. Pero cuando una interacción es no lineal, la respuesta de 1 más 1 puede ser 50 o 1000, que en la jerga ingenieril y matemática se llama realimentación positiva. Y 1 más 1 puede ser menos 0,1 o menos 50 o realimentación negativa, también en la jerga profesional. ¿Qué quiere decir estas palabras, ¿no? De realimentación negativa y positiva? Bueno, realimentación negativa quiere decir que las componentes del sistema interactúan de tal manera que el sistema completo, en todas sus componentes interactuando, se mantiene en un estado de equilibrio dinámico. Y por dinámico quiere decir que hay un proceso continuo de intercambio de información, de energía entre las componentes, que hacen que el sistema esté estable. Cuando tenemos las realimentaciones positivas, se amplifican las perturbaciones y empiezan a surgir desequilibrios en las partes de los sistemas. El sistema puede desestabilizarse según el grado de las perturbaciones y evoluciona hacia un nuevo estado que en ocasiones puede ser abrupta e inclusive caótica. En los peores casos vamos a inestabilidad, divergencia y caos. Podemos ver esto, ambas situaciones vamos a ver con ejemplos sean en la naturaleza. ¿Qué quiere decir en el espacio de los estados que nos gustan los físicos? Es que puede haber cambios reversibles, tenemos un estado A y un estado B, que el sistema oscila continuamente en ese espacio alrededor del estado medio de equilibrio, y de repente puede, por distintos efectos de interacciones o ingresos de energía, pegar un salto hasta un estado B. Un ejemplo típico de esto es lo que vemos abajo, que son las glaciaciones. En estos gráficos tenemos en línea roja el dióxido de carbono, el metano en línea azul, y abajo el deuterio como indicador de temperatura, y vemos cómo se producen en esas franjas grises, que son los periodos cálidos interglaciales, como el que estamos viviendo ahora, cómo se producen cambios bruscos en el dióxido de carbono, en el metano y en el deuterio, y después, bueno, hay un proceso de reversión un poco más lenta, pero igualmente rápida. Estos son cambios de estado, o sea, las glaciaciones responden a cambios de estado que tienen que ver con oscilaciones del eje del plano de rotación de la Tierra, cuando va girando alrededor del Sol un poco como un trompo, y esto ocurre más o menos cada 175.000 años. Estos son cambios de estado reversibles debido a la complejidad del sistema natural. ¿Qué pasa cuando hacemos cambios demasiado bruscos, demasiado energéticos o demasiado desestabilizantes de alguna componente de un sistema natural? Este sistema va a buscar, por un cambio brusco, un nuevo estado, que vemos aquí como el punto C, siguiendo esa línea roja. Y ese cambio de estado, cuando son saltos, digamos, catastróficos, o puntos de quiebre, como se dice hoy, no son claramente definibles. O sea, son estados probabilísticos. O sea, podemos definir cuál es la probabilidad que ocurra el estado C1, cuál es la probabilidad que ocurra el estado C2, cuál es la probabilidad que ocurra el estado C3, por ejemplo. Pero no sabemos a cuál de ellos va a elegir terminar el sistema, debido a las múltiples interacciones entre componentes. Y este es el problema de la complejidad cuando, como estamos haciendo en el antropoceno, perturbamos
un sistema natural complejo. Y acá lo que vemos es que el problema no es el cambio, dado que estamos hablando de sistemas que están en un cambio continuo, sino la intensidad y la velocidad del cambio. Acá abajo tenemos algunos gráficos pequeños para demostrar el problema de la exponencialidad de los cambios en el siglo XX. En el primer gráfico a la izquierda lo que tienen es el crecimiento del Producto Bruto Mundial a lo largo del siglo XX, que es mayor en 100 años que todo el Producto Bruto de toda la historia de la humanidad. Y al costado vemos cambios en la concentración de dióxido de carbono, el uso de agua para irrigación, consumo de fertilizantes. Todas estas curvas tienen una evolución exponencial que indica que estamos generando condiciones para perturbaciones de realimentación positiva o que deriven de una situación caótica. Como yo les dije, con el ejemplo de la glaciación, tenemos casos de ejemplos en la naturaleza. De hecho, la complejidad de la naturaleza nos indica que buena parte de la historia de la evolución ocurrió básicamente con estados de equilibrio o de homeostasis que se va corriendo de a poco. Obviamente tenemos cambios catastróficos que han ocurrido, como por ejemplo el famoso caso de erupciones volcánicas severas, cataclismos, caídas de meteoritos, como el caso de la desaparición de dinosaurios. A veces no son problemas globales, un sismo o una erupción volcánica puede producir cambios irreversibles regionales o locales. O sea, hay distintas escalas también del fenómeno. Pero vamos a ver algo que es fundamental en todo este sistema complejo para el bien, de complejidad para el bien, es la vida. La vida genera probablemente el principal cambio que hace que este planeta sea lo que es su aparición en el océano, en las formas iniciales, y los primeros procesos fotosintéticos que generaron un contaminante que es el oxígeno. En el gráfico superior tienen la evolución en escala logarítmica en el tiempo, pero no tanto en la concentración de oxígeno, y para ver el tema de la evolución de manera más clara a través de estados de equilibrio, tenemos en escala doble logarítmica con las distintas formas de vida que fueron evolucionando. Y vamos viendo que la faz de la Tierra fue formada por la vida. ¿Por qué? Porque esta emisión de oxígeno primero fue absorbido todo en el mar, en los océanos primigenios, y esta nueva atmósfera que generó la vida cambió hasta la formación de los minerales, generando óxidos de minerales que son únicos en este sistema solar, porque el oxígeno de otros planetas es un gas raro, y cómo fue formando la capa de ozono a su vez, que permitió que la vida saliera del mar y conquistara la superficie de formas. Vemos inclusive que el tamaño de los animales, de las plantas, de los vegetales, se relaciona directamente con la evolución de la cantidad de oxígeno presente. Si el oxígeno supera, se acerca al 30%, estamos en riesgo de combustión espontánea. Si baja del 13%, desaparece la vida. Entonces vemos cómo la vida mantiene el equilibrio del funcionamiento de la Tierra en su estado actual y a través de esta interacción y su variabilidad continua. Otro ejemplo de un sistema dinámico complejo son los ecosistemas, que visto acá en su descripción más esencial, tenemos productores, consumidores y fagocitadores o que descomponen lo que se va muriendo, y cómo se arma un ciclo de la cadena de alimentación y el intercambio con los procesos del entorno geofísicos y biológicos para mantener el estado de equilibrio dinámico de los ecosistemas. El clima es un sistema dinámico biológico y geofísico complejo, donde tenemos múltiples interacciones en escalas que van de segundos a siglos, con los glaciares, por ejemplo, desde la turbulencia hasta las glaciaciones, y esa combinación de factores combinados con la vida y con las variaciones del sol
y la actividad volcánica como forzantes externos, mantuvieron durante siglos estados que oscilaron, por lo menos en los últimos millones de años, básicamente entre estos dos estados de periodos interglaciares y periodos glaciares. Inclusive si analizamos nuestra relación como seres humanos con la naturaleza, vemos que dependemos de los servicios que nos brindan los servicios ecosistémicos, o sea, todo lo que producen los ecosistemas, desde la formación de suelos, información genética, etcétera, que generan servicios de aprovisionamiento, regulación del clima, inundaciones, enfermedades, valores culturales inclusive, y que terminan redundando en valores esenciales para la vida de las personas, inclusive la libertad de acción, el ejercicio de la democracia y el ejercicio de la libertad de pensamiento. Todo esto se nutre de esta complejidad de interacción entre la naturaleza y el hombre, que hoy estamos destruyendo la atmósfera. Para sintetizarlo de una manera, y acá hago algo que es muy común en los físicos, que es ver las semejanzas entre sistemas, y tratando de ser un físico creyente o un creyente que es físico, acá he puesto cómo funciona de una manera muy esquemática el sistema Tierra, la biosfera, y tenemos en el centro la vida que controla los equilibrios. Tenemos dos esferas, la esfera geofísica y geoquímica, y la esfera biológica, que está contenida dentro de la esfera geofísica y geoquímica. Los forzantes externos son la radiación solar, la tectónica de placas y el vulcanismo y el magnetismo terrestre. Y tenemos los suelos, o sea, la litosfera, las aguas y los glaciares en la hidrosfera, y la atmósfera, que interactúan entre sí. Pero en el centro está la vida que interactúa con los tres y que además regula y controla las interacciones entre sí de estos sistemas. O sea, tenemos distintos tipos de interacción, los que pasan directamente por la vida, las que están interactuando con la vida y las interacciones geofísicas puras directas. Pero esto está totalmente en equilibrio, como funciona y como se indica con el sistema climático en los sistemas hídricos. Y en el mantenimiento de los suelos, que debemos considerar, como supongo que se habrá dicho en otras sesiones, que es prácticamente un organismo vivo, el suelo en sí mismo. Fíjense cómo esto se parece sorprendentemente al diagrama de lo que es la Santísima Trinidad, que sabemos que es la interacción continua y dinámica entre las tres personas que definen a Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea que nuevamente, como decía San Francisco, vemos la semejanza que surge de esta complejidad entre el Dios creador y el sistema de la creación que Él generó en su amor infinito. Entonces, tenemos una vida biológica que da vida en abundancia y mantiene la vida, y la dinámica de la biosfera, que es un espejo de la relación dinámica de las tres personas de la Santísima Trinidad. Pero tenemos también hoy en día en el Antropoceno la complejidad para el mal, que fue descrita de una manera sucinta en la encíclica Laudato Si, que es el trabajo de todos los científicos que estamos tratando de entender los distintos procesos de destrucción del ambiente, destrucción de las sociedades. Este proceso plantea la rapidación o el acelere, como vimos en los gráficos anteriores, de cómo han evolucionado los indicadores de consumo y de producción de la humanidad, y tenemos un problema donde la tecnocracia se apoderó del desarrollo humano, donde la tecnocracia es la alianza para fines propios del sistema financiero y de la tecnología, y esto no es una crítica a la tecnología, que en sí ha permitido grandes avances de la sociedad, sino es la distorsión del concepto de la tecnología para el bien común. Y por otro lado tenemos la cultura del descarte de los bienes naturales, de los servicios ecológicos y de las personas. Y todo esto genera, estamos acostumbrados a verlos de una manera lineal, o sea, distintos problemas que tenemos que tomar cada uno por sí solos. Y en sí eso no está mal, en la medida que es necesario este estudio disciplinar o multidisciplinar en algunos rubros para entender la esencia del funcionamiento de estos procesos sociales y ambientales y geofísicos. Pero la verdad es que cuando empezamos a analizar
las múltiples interacciones, resulta que nuevamente tenemos que este proceso integrado de destrucción o de cambio del ambiente y de la sociedad, que denominamos cambio global, también responde a una estructura de complejidad dinámica. Aquí en este gráfico tenemos encuadrados las cosas que funcionan mal, y en círculos u óvalos las consecuencias, sean en la sociedad o en la naturaleza. Vemos, por ejemplo, el problema del sobreconsumo y el hiperconsumo, la basura, la agriculturización industrial intensiva, la extracción desmedida de minerales y combustibles, la inequidad en los consumos, particularmente de energía, industrias no sostenibles, sobreproducción, el marketing, y de otro lado vemos múltiples problemas ambientales, no ya como problemas aislados, sino problemas que interactúan entre sí. Y hoy en día se habla mucho del cambio climático. ¿Por qué? Porque el cambio climático es el problema ambiental que interactúa con absolutamente todos los demás problemas ambientales. Se realimentan. Y esas múltiples fechas son las interacciones que hacen a la no linealidad de estas realimentaciones. Y por eso es tan difícil encontrar soluciones simples como se pretende muchas veces en las negociaciones dentro de sociedades o internacionales, porque estamos tratando de cambiar algo que está entrando en procesos de realimentación positiva, o sea, yendo hacia puntos de quiebre, con soluciones o criterios de linealidad. Y esto está llevando a un problema que es grave, porque todo el proceso de toma de decisión público-privada en la humanidad ha sido siempre lineal. Y hoy estamos entrando a un punto donde la complejidad de este modelo descarriado, digamos, para llamar de alguna manera, de desarrollo, requiere un pensamiento no lineal probabilístico para encontrar soluciones. ¿Por qué? Porque si no corremos el riesgo de generar otros problemas que son iguales o peores que los problemas que queremos resolver. En este contexto, surgen ejemplos concretos donde el problema más claro que vemos es la inequidad, donde tenemos que el 25% de los mayores ingresos de la población consume más del 80% de los recursos naturales, el 50% más pobre tiene solo el 5% de acceso a esto. Quedan 3 minutos, doctor. Muy bien, sí, voy cerrando. Claramente vemos cómo en este ejemplo de un estudio que hizo la revista Time, los consumos en alimentos de familias en distintos lugares del planeta, en África, en Europa, en los países árabes y en Ecuador. En el mapa del medio tiene el tamaño de los países pesado por la emisión de gases de efecto invernadero, y abajo las consecuencias en la salud humana del cambio climático generado por esos gases de efecto invernadero. Vemos un traslado de los costos, y finalmente tenemos el problema de la inseguridad alimentaria. Todos estos procesos están llevando a lo que hablamos antes, los puntos de no retorno. Estos días se habló del problema de la Amazonía, que en lugar de ser uno de los pulmones del planeta o el pulmón principal del planeta, está convirtiéndose en un emisor neto de dióxido de carbono, y eso tiene que ver con este gráfico, donde los procesos disparados por los modelos de desarrollo han generado que se perforen los techos del equilibrio ecológico, cuando aún todavía estamos perforando las bases de la sociedad. Y esto tiene que ver con el hecho que, como dije al principio, los modelos de desarrollo han sido modelos sencillos, conceptualmente, desconectados de la realidad del planeta, sobre todo cuando el crecimiento de la sociedad humana a lo largo del siglo XX, donde pasamos de 1.000 millones de personas a 7.000 millones de personas, sin tomar en cuenta todas estas interrelaciones. Ustedes me dirán, bueno, el conocimiento ha surgido recién a partir de la 1970, 1980, las herramientas para empezar a ver todo esto, y es cierto, pero el problema es insistir desde 1980 hasta acá, hasta hoy, sin haber hecho los cambios. Bueno, estos son distintas muestras de cómo está el planeta, desde la evolución del dióxido de carbono, retrocesos de los glaciares, la deforestación en la triple frontera, las consecuencias en la agricultura y en la salud humana, desde el cambio climático, la contaminación urbana, etc. Este es el fin, o, como veremos en las charlas siguientes, hay alguna posibilidad de que demos vuelta a la situación. Gracias.
Bueno, muy bien. Les recuerdo que pueden ir escribiendo preguntas en el chat y después también tenemos la posibilidad de hacerlos aquí. En segundo lugar, entonces, va a exponer la doctora Marta Inés Palacio, que es licenciada en Filosofía, profesora en Filosofía y doctora en Filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba. También periodista por el Colegio Universitario de Periodismo Obispo Trejo y Sanabria de Córdoba, teniendo el título de periodista. Profesora titular de la Cátedra de Metodología de la Investigación Científica en la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba y profesora titular de la Cátedra de Historia de la Filosofía Contemporánea en la Facultad de Filosofía y Teología, profesora titular del Seminario de Filosofía Contemporánea en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Católica de Córdoba. Dicta regularmente cursos de posgrado en ambas casas de estudio y también profesora visitante en varios posgrados en otras universidades. Docente investigadora de categoría 1, el programa de docentes investigadores del Ministerio de Educación, también ha obtenido becas de investigación, ha publicado La mujer y lo femenino, el pensamiento de Manuel Levinas, un debate de género en torno a la alteridad femenina, publicado aquí en la EDUC, en la editorial de nuestra universidad. También Sondeo Materialismo, la vida humana, la materia viviente y el cosmos, Prometeo, Buenos Aires, numerosos artículos en diversas revistas científicas nacionales e internacionales. Muy bien, Marta, adelante. Gracias. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a los organizadores y organizadoras de este 10º Congreso, agradecerles la presencia en esta última jornada y, bueno, contenta de poder estar acá en esta casa en la que tantos años estoy trabajando y poder desarrollar estas ideas que son ideas filosóficas. El predecesor expuso desde el punto de vista de la física. Yo voy a tomar 4 tesis filosóficas. Habría que poner, José María, está en el escritorio. Perfecto. Y yo desde acá después paso las filminas. Ese. Ahí está. Sí, está como presentación. Ahí, el icono. Acá, fíjate, el icono de abajo. Ahí. No, acá, pasa para acá. 1 más 2, mira. Ahí, ese. Doble clic. Ahí está, muchas gracias. Bueno, entonces voy a plantear la ética de la vulnerabilidad ante la crisis ambiental. Van a ver que las filminas no están por defecto vacías, sino que simplemente quiero orientar los núcleos teóricos a los que me voy a referir. He elaborado 4 tesis filosóficas. La primera de ellas es Antropoceno y Gaia. Mucho se ha dicho ya del Antropoceno, de las distintas conferencias y paneles que he escuchado. Algo se ha dicho de Gaia, aunque no nombrándola bajo este término. Bajo esta definición o este término que proviene de Bruno Latour, un filósofo sociólogo francés contemporáneo, emerge algunas notas sobre lo que los antiguos llamaban Gea de tierra, que es interesante ver en un juego dialéctico con Antropoceno. La primera tesis a mí me parece que nos lleva a algo que todo este congreso ha intentado poner sobre la mesa, que es una toma de conciencia. No hace muchos días, el 9 de agosto, salió publicado el documento del panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, en el que se afirma contundentemente que los efectos del cambio climático serán irreversibles durante milenios. Entre ellos la elevación de los niveles de los océanos y mares. Y que los cambios que estamos experimentando no han tenido precedentes y que además la causa de estos cambios tienen que ver con el calentamiento global, a lo que se refirió el expositor anterior. Nos hemos dado cuenta que este concepto surgió en la geología antropoceno, que ha saltado a las ciencias humanas y sociales, muestra que somos, los seres humanos, una fuerza geológica potente, con una capacidad que desconocíamos
y que ahora se nos revierte sobre nosotros mismos y que hace rato viene obrando sobre el ambiente. Esta poderosa fuerza ambiental que ha generado cambios climáticos de consecuencias imprevisibles e irreversibles. Si nosotros conectamos dos conceptos que ciertos lobbies y de gobiernos y lobbies económicos tienden a disociar, calentamiento global con cambio climático, muchos los tienden a disociar para mostrar que el cambio climático es un proceso natural, entre comillas, cuando en realidad está articulado al calentamiento global, como antes ha mostrado con la cuestión de la Amazonía y la explotación y las políticas económicas llevadas allí. Si los asociamos a ambos conceptos, saltan sobre la mesa, al tapete, la responsabilidad humana que tenemos, y a eso apunta el concepto de antropoceno. Pero algo más aún, porque de eso ya se ha dicho. No quisiera repetir cosas dichas, pero tengo que retomar. Hemos incrustado la historia humana en la genialidad de la naturaleza. Recién mostraba que hemos metido la linealidad en sistemas complejos. Bueno, nosotros hemos metido la historia humana, que es una historia que tiene elementos propios de la libertad, que son la impredictibilidad. No sabemos hacia dónde van las consecuencias de nuestros actos. Pueden pasar siglos y no enteramos de ello. Bueno, ha surgido así la geohistoria, ¿no? Donde podríamos llamar la geohistoria como ese periodo en que la Tierra retroactúa sobre nuestras acciones. Eso nos lleva a una situación donde nos vemos forzados, estamos obligados a hacer un nuevo pacto. Así como en su momento se hizo un pacto, un contrato social para evitar que el conflicto nos destruyera y surgieron los diversos modelos de los estados. Bueno, un nuevo pacto, pero en este caso un pacto que va a ser un contrato natural. Como dice Michel Serres, un filósofo francés, que suponga una redefinición de lo que es la naturaleza. Ya no podemos verla más como aquello pasivo, externo, inerte, pero a la vez en esa redefinición se acoplen conceptos del derecho, de la ética y de las ciencias físico-naturales. Ya no podemos mantener ese bifrontismo, esa separación de las tradiciones. Por un lado las ciencias, por otro lado las humanidades, que fue una separación de las modernidades. Esa redefinición nos lleva, por lo tanto, ¿no?, a un nuevo pacto con Gaia, que de ser Pachamama, rostro amable, generoso, se nos revela ahora como Gaia, como una fuerza, como un rostro sufriente, pero a la vez combativo, que emerge en distintos momentos, en sus fenómenos bruscos y extremos, a raíz del calentamiento global, por esta emisión antrópica de gases a la atmósfera. Todos leemos los diarios y sabemos de inundaciones, sequías, derretimientos de hielo, subidas del mar, huracanes, tsunamis. Y a cada uno de estos eventos y fenómenos extremos le siguen consecuencias irremediables. El sexto exterminio masivo de especies en la historia del planeta, sexto exterminio masivo. Elevación de las temperaturas, desequilibrios ecológicos, como antes nos mostraba el anterior expositor, enfermedades, pobreza y migración masiva de seres humanos. Se calcula que las mayores migraciones en las décadas siguientes van a ser por efectos de este cambio climático. Gaia, por lo tanto, se nos presenta como un rostro animado y sufriente, pero al mismo tiempo en estado de guerra y combate. Y su orden, su rostro se nos presenta con una orden que es una orden heterónoma, que viene de ella, de afuera, ¿no? Una orden que es como una amenaza, que es como si me dijera, no me matarás porque también yo puedo matarte. Estamos en ese punto, nos hemos dado cuenta que la supervivencia de la especie humana, si antes no nos importaba tanto la supervivencia de tantas especies, ahora cuando nos toca lo propio, nos genera pánico. Y ahí aparecen las distopías y el catastrofismo que muestran los filmes y las novelas. Nos damos cuenta de que nadie está exento de responsabilidad en cuanto a miembros de la humanidad, pero como individuos de la humanidad.
pero la responsabilidad jurídica, política, económica y ética del cambio climático es gradual y proporcional a las escalas de concentración de los países más ricos, que son los más industrializados, y quienes con mayor tecnología y capitales han intervenido y transformado tecnológicamente estos procesos naturales, desde la revolución industrial a nuestros días. China, Estados Unidos, Rusia, Europa, los principales. Y por eso se puede hablar de una injusticia ecológica. Esa es la primera tesis. Vamos a la segunda. Después tendremos tiempo de conversar en las preguntas o en el coloquio de aspectos. La segunda tesis, la vulnerabilidad como fundamento. El título de esta charla, de esta conferencia, es la ética de la vulnerabilidad ante la crisis ambiental. ¿Qué podemos hacer? ¿No? ¿Cuál puede ser el fundamento, el alcance de una ética que se haga cargo de esta crisis climática antropogénica? Entonces ahí es cuando de cara a esta Gaia lacerada, herida y combativa, nos preguntamos cómo las cosas que siguen sin modificarse, algunas se han modificado a nivel de algunas políticas públicas, acciones individuales, transformaciones socioculturales de consumo y producción, pero no podemos dejarnos caer de brazos y descansar y decir, dejemos que esta ética ecológica descanse sobre la libertad individual, racional o el decisionismo político de los gobiernos, porque ya hemos visto a qué punto nos ha conducido. No puede ser la libertad racional el fundamento de esta ética. Tiene que serlo otro concepto. Y acá es cuando yo quiero plantear la cuestión de la vulnerabilidad, y para ello recupero la tesis de mi maestro, Emmanuel Levinas, hoy es el día del profesor, el gran profesor francés, filósofo, ¿no? Cuando Levinas, planteándonos una ética entre los humanos nada más, yo la extrapolo y la llevo, una ética ecológica, nos plantea que la responsabilidad se funda en la vulnerabilidad del rostro del otro y en la vulnerabilidad propia, y en el sentido de vulnerabilidad como apertura, como vulnus, herida, apertura, exposición, ofrecimiento, desnudez. Nos está dando una pauta, nos está dando una punta por donde pensar un fundamento distinto a la libertad racional, que se muestra caprichosa, que se muestra interesada, que se muestra arbitraria, que suspende y levanta mandatos en determinados contextos. Y que por lo tanto, si vemos que esa libertad no puede fundarse, esta ética no puede fundarse así en la libertad, debemos fundarla sobre la vulnerabilidad nuestra, de los seres humanos y no humanos, vegetales, animales, minerales. Todo el planeta concebido bajo esto, bajo una vulnerabilidad esencial que se pueda postular como el fundamento de la responsabilidad hacia el otro. Porque esa vulnerabilidad afecta, el sentido de vulnerabilidad como apertura es un sentido de afección, afectación. Por lo tanto, nos afecta en un plano que es anterior al reconocimiento racional. No es que yo diga, este es un vulnerable y por lo tanto debo comportarme así, debo cuidarlo, sino que, como es anterior al reconocimiento racional, a la conciencia, está en el plano de la sensibilidad. Está en el plano de esa afectación por la cual recibimos, y en la carnalidad, en la compasión, en el padecer con, nos afectamos y entablamos un nudo ético que es anterior a esa conciencia racional. Por eso el cuidado, esta ética ecológica, tiene que basarse en un mandato, en un imperativo que es perentorio frente al cara a cara, frente a la vulnerabilidad del rostro humano y no humano. Esta sería la respuesta ética fundada en una sensibilidad que no se comunica más que en un segundo nivel a la racionalidad, donde luego se formula como normas, como pautas, que se irán ajustando perfectibles siempre, confrontadas con este nivel
de una vulnerabilidad, de una ética heterónoma, porque se recibe del exterior en la propia sensibilidad y nos constituye en hospedadores, hospederos, hospederas, anfitrionas, anfitriones de esta vulnerabilidad del otro. De ese modo nos lleva a hospedar la diferencia, la singularidad de ese ente sufriente, de cada ente sufriente, en un primer plano, y en un segundo plano un nivel de justicia, que ya es un orden derivado, un orden secundario, donde aparecen sí las teorizaciones, las normativas, las deliberaciones en pos de llevar a cabo tal política, tal dimensión normativa. Por lo tanto, la vulnerabilidad nos pone en un plano que es el plano de la compasión, que es el plano de la misericordia, ¿no? El tener esas entrañas que son sensibles y afectadas hacia el otro, que es la solidaridad, que es anterior al plano de la justicia. Y la campana me va mostrando que tengo que apurarme. La intrarrelacionalidad como consecuencia. Si la vulnerabilidad de los seres como entes porosos, abiertos, nos lleva al planteo de una ética ecológica basada, fundada en esta vulnerabilidad, la consecuencia de este planteo, de este argumento filosófico, es el paradigma de la intrarrelacionalidad, como yo lo nombro, que es un nuevo paradigma que supone distintos niveles, un nivel óntico de los seres, ontológico de relación entre los seres, epistemológico y ético. El nivel ético es el que acabo antes de desarrollar. El paradigma intrarrelacional, ¿por qué es la consecuencia? Porque si afirmamos que todos los entes, minerales, vegetales, animales, la tierra, nosotros animales humanos, animales no humanos, si afirmamos que eso es lo que constituye la esencia de los seres, significa que están todos abiertos y por lo tanto todos vinculados en esas aperturas y recepciones, afecciones, acciones y retroacciones. Por eso es la consecuencia, la intrarrelacionalidad que redefine a los seres como entidades porosas y heteroconstituidas, constituidas por los otros, por la alteridad de los otros, material, cultural o tecnológico. Bajo esta perspectiva se comprende, por lo tanto, un modo entrelazado de existir de todos los seres y organismos de la Tierra, humanos y no humanos, en permanente apertura y constitución. Lo que a nosotros nos parece que está fijo, el fixismo o el sustancialismo, en realidad es una permanente relación de constitución heterónoma. Y así también, bajo este paradigma, se entiende en esa porosidad la agencia en procesos, ¿no? Una agencia de todos los elementos, una actuación, una agencia del inglés agency, antes del latín, del agere, del hacer, constante de procesos de interacción e intrapenetración constante. Este paradigma nos lleva a una nueva mentalidad, a un nuevo modo de estar, conocer y obrar. Pero esta mentalidad ahora no está disgregada, separada, no pienso por un lado y obro por el otro, sino que todo conocer ahora es ético, porque tiene que ver con esta intrarrelación, y esto que anteriormente yo señalaba, a nivel epistemológico supone el borramiento de esas fronteras tan fijamente constituidas en la modernidad de entre las humanidades y la ciencia, sino que ahora lo que encontramos es un ensamblaje, una articulación que disuelve esos binarismos opositivos y donde aparecen justamente estas realidades constituidas por un entramado de relaciones invisibles y multiformes que en algunos momentos emergen, como son esos fenómenos extremos del cambio climático, donde nos damos cuenta de que ese sistema lineal, de que decía mi antecesor, ha incrustado en la complejidad, es decir, procesos invisibles que por momentos se visibilizan, como somos nosotros también, nos visibilizamos en algunos momentos y nos invisibilizamos en otros, procesos que se ensamblan, rearticulan, interactúan, transforman y se disuelven constantemente. La contingencia impredictible
como marca, ¿no?, también de esta incrustación de la historia en lo físico, ¿no? 3 minutos cierro. Y voy rapidísimo a la última tesis, que creo que es una de las que más se ha mencionado. La ética ecológica de Laudato Si. Laudato Si, que este año se celebró otro congreso con el que estuvimos en un conversatorio acá con José María, compartiendo la mesa, conversando. Cumple sus 6 años de vida, cuyo destinatario ha sido la humanidad, en esta señal que estamos mencionando, auténtico manifiesto ecológico desde un punto de vista de una lectura no eclesial, es un auténtico manifiesto ecológico que presupone, y acá es mi lectura como filósofa, presupone ambas cosas. Una ética ecológica basada en la vulnerabilidad, no la llama vulnerabilidad, habla de fragilidad, pero presupone este entrelazamiento, esta conexión, todo está conectado, que se repite 5 veces a lo largo del documento y donde de diversos modos muestra esta conexión entre cuerpo, espíritu, materia y símbolo, humano y naturaleza, y que apunta a nuevas relaciones entre los seres humanos y los seres no humanos. Una ética de la vulnerabilidad que supone un cuidado, que se hace cargo de esta acción ética destinada a toda la humanidad, ya no solo a los católicos, ni a los creyentes, ni a los religiosos, sino a todos los miembros de la humanidad, como un fuerte llamado de conciencia y a una praxis, ¿no? Por eso es que habla de una conversión ecológica. Yo creo que Laudato Si, si bien es cierto que hay una cierta ubicación del puesto del hombre en relación al universo y a la Tierra, provoca un desplazamiento también, hay un zigzag, un desplazamiento hacia una intrarrelacionalidad que puede ser entendida, como lo dice al final del documento, esa preciosa comunión universal en la que todos estamos hermanados, ¿no? En un planteo como de recuperando ciertas tesis o afirmaciones de San Francisco de Asís, cierta hermandad universal. Bueno, una ética que termina planteando la vigilancia, la atención que vela y honra, la responsabilidad y ciertas estrategias de acción. Bueno, mi lectura de Laudato Si es una lectura que remarca estos 2 puntos, la vulnerabilidad como el fundamento de esa ética y la intrarrelacionalidad como la consecuencia de esa heteroconstitución de los seres del planeta. La Tierra se nos manifiesta en un estado de necesidad, pero también nos aflige su visibilidad por momentos, y nosotros nos presentamos unos a otros también en un estado de indigencia, de necesidad de desarrollar conductas, acciones que nos convocan a cada una en su particular ámbito, pero también para incidir en las políticas públicas, en las normativas, en el derecho, en todos los campos en que podamos, el campo académico, que es en este campo en que estamos ahora, tomar la palabra e incidir, ¿no? Porque estamos en este momento ya retroactuando e interactuando. Bueno, eso es todo. Gracias por la escucha. Okay. ¿La presentación? Sí. ¿O podés? Bueno, muy bien, vamos a presentar entonces al tercer participante en este panel, el doctor Federico Colombo Speroni, doctor en Ecología Experimental y Geobotánica de la Universidad de Pavía, Italia, magíster en Conservación y Gestión del Medio Natural, Universidad Internacional de Andalucía, España, diplomado en Gestión Forestal, Milán, Italia, y en Ciencias Biológicas, Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Salta.
Es vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad Católica de Salta. Y ahí también es docente universitario en las cátedras de Ecología, en la licenciatura en Administración de Empresas Agropecuarias, en la cátedra de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, en la maestría de la misma universidad. Investigador en temas de desarrollo territorial, planificación y gestión del paisaje y de áreas protegidas y ciencia y tecnología para el desarrollo, también con numerosas publicaciones. Le damos la palabra al doctor Colombo Speroni. Buenas tardes, es un gusto para mí estar en este 10º Congreso Latinoamericano sobre Ciencia y Religión. Lamentablemente no puedo estar presente físicamente en la sala compartiendo con ustedes, pero bueno, esta tecnología y esto de la pandemia nos ha enseñado que existen otras formas de comunicarnos y me siento cercano y la verdad que es un gusto poder compartir estos pensamientos con ustedes y en este prestigioso panel que me toca participar. En particular quiero también iniciar esta conversación dando un cordial saludo y un profundo agradecimiento a las autoridades de la Universidad Católica de Córdoba, que son anfitrionas de este evento, a los organizadores de este evento, a todas las instituciones que acompañan esta iniciativa, que me parece súper importante, y la verdad que estos foros siempre generan pensamiento muy rico respecto de los temas que nos toca, y en particular quiero agradecerle al doctor Lucio Florio por la gentileza de haberme invitado a formar parte de este prestigioso panel, ¿no? La estructura de la conferencia que les quiero proponer hoy, de la conversación más que nada que les quiero proponer hoy, tiene 3 partes. En primer lugar, me gustaría enfocarme sobre el concepto del antropoceno y cómo el mismo concepto del antropoceno pone en crisis, de alguna manera, las formas en que nosotros desde la teoría ecológica venimos afrontando los problemas, lo que denominamos los problemas ambientales, ¿no? En particular el impacto ambiental, que ha sido formalizado durante años como una herramienta de gestión del territorio y del ambiente, mirada como esa modificación del entorno, ¿no? El concepto de antropoceno pone en crisis esta mirada o esta perspectiva sobre la cuestión ambiental. En segundo lugar, me gustaría que nos preguntemos cuál es el límite de estas posibles modificaciones que contempla el concepto del antropoceno, ¿no? Desde esta perspectiva, y a raíz de esto, ¿cuál sería el objetivo, por dónde debería ir el pensamiento de la aplicación de herramientas de gestión ambiental como una mirada, digamos, de acción frente a la cuestión de cambios climáticos y de modificaciones ambientales? Y en tercer lugar, digamos, cómo se proyecta este objetivo de gestión ambiental hacia las generaciones futuras, es decir, involucrando una dimensión temporal también a estas discusiones. Y esa dimensión que bien estaba explicitada en la conferencia anterior, que tiene que ver con la equidad, ¿no? La equidad entre esta generación y la equidad hacia las generaciones futuras, asociadas a esas vulnerabilidades, en una práctica concreta de lo que denominamos del desarrollo sostenible, es decir, cómo esa conceptualización del desarrollo sostenible después lo llevamos tangiblemente a acciones concretas de gestión en el territorio, ¿no? Bueno, el concepto de antropoceno, si nosotros buscamos un concepto de antropoceno y bueno, ha sido desarrollado en diferentes conferencias a lo largo de todo este congreso, podemos tomar este concepto como un término utilizado para designar la era geológica actual, que se distingue por el papel central que desempeña la humanidad para propiciar significativos cambios geológicos. Este concepto, digamos, esta ida y vuelta entre las cuestiones sociales, podríamos decir, y aquello que atiende a lo geológico, a lo natural, está teniendo una incidencia significativa en el desarrollo de la teoría ecológica, por lo menos desde 2 perspectivas. En primer lugar, y aquí refuerzo un poco lo bueno de hablar al último, siempre es que uno puede confirmar o afirmar lo que dijeron mis antecesores en la palabra. En primer lugar, este concepto mismo del antropoceno como una relación que existe entre lo social
y lo geológico, lo social y lo natural, ¿sí?, pone de manifiesto justamente esto que habla la encíclica Laudato Si, de la imposible separación entre lo ecológico y lo social. No es digamos, una dialéctica de separación entre dos conceptos, sino que fundamentalmente lo que busca, o lo que reafirma esta idea, es que cuando abordamos esta problemática ambiental, en realidad la estamos abordando desde, digamos, una integralidad de los conceptos en sí mismos, digamos, ¿no? La perspectiva ecológica tradicional, donde los sistemas ecológicos aparecen como autónomos, ¿sí?, y exclusivamente definidos por un arreglo especial de variables marco, digamos, podríamos decir, como podría ser el clima, o podría ser la geología, está perdiendo sentido en tanto la conceptualización de los problemas ambientales globales, podríamos decir problemas globales sobre todo de alta jerarquía, evidencia una relación causa, efecto, causa, de ida y vuelta entre la sociedad y la naturaleza. La teoría ecológica se ha desarrollado siempre en el marco de una perspectiva donde la actividad fundamentalmente de relación entre humanidad y naturaleza a una escala ecológica se encontraba enmarcada fundamentalmente por los grandes procesos o fenómenos biogeofísicos. Este concepto de antropoceno pone en crisis, como decía anteriormente, esa perspectiva, y por lo tanto las herramientas que se generan en esta teoría ecológica, porque hace que haya o manifiesta esta interacción que va mucho más allá de lo que es la simple relación en este espacio y en este tiempo de la relación entre la sociedad y la naturaleza. La teoría ecológica históricamente se ha centrado en conceptos de comunidades ecológicas clímax, donde si uno tiene un particular arreglo de clima, podríamos decir de geología, podríamos decir de cuestiones biofísicos marcos, genera asociadas diferentes tipologías ecológicas determinadas que solo eran asociables a esas macro cuestiones. Hoy por hoy, y como bien lo decía el doctor Canziani digamos, en las conferencias anteriores, hoy esa complejidad implica que pensemos desde la perspectiva ecológica en múltiples puntos de equilibrios que son inestables y que tienden a una inestabilidad, pero en permanente redefinición. Es decir, hoy lo que estamos pensando desde la teoría ecológica es justamente el abordaje de esta perspectiva desde múltiples puntos de equilibrios en permanente inestabilidad que buscan ese equilibrio que se hablaba antes. Para complementar esta discusión podríamos pensar que esto solo se trata de una cuestión de análisis de escalas, ¿no? Es decir, que los procesos sociales, si bien están globalizados en lo que respecta a la escala espacial, ocurren a escalas temporales que podríamos asociar a generaciones o, en el mejor de los casos, a intergeneraciones. Mientras que los procesos biofísicos globales ocurren a escalas de tiempo muy diferentes, millones de años, miles o millones de años. Esto hace que la diferencia, digamos, de perspectiva con respecto a la solución de los problemas se focalice solamente en problemas que tienen, por decirlo entre comillas, vida corta. Es decir, las cuestiones, digamos, biogeofísicas ocurrirán y seguirán ocurriendo independientemente de qué es lo que haga la sociedad actual, y esto genera visiones reduccionistas y muchas veces negacionistas sobre los problemas ambientales. Mientras que esta otra mirada que incorpora esta interrelación que no se puede romper entre la sociedad y la naturaleza y que excede esta multiescalaridad, nos lleva a una mirada completamente diferente, ¿no? En este sentido, esto es justamente lo que pone en crisis el concepto de antropoceno y obliga a entender la cuestión socioambiental desde lo que llamamos una perspectiva multiescalar, tanto espacial como temporalmente, pero que además es una perspectiva multiescalar jerárquica, donde lo que ocurre en cada escala tiene un efecto asimétrico sobre las otras escalas, ¿sí? Esto claramente se ve cuando se produce un abordaje sobre la problemática central del cambio climático,
donde las soluciones o el abordaje de esta problemática va desde la mitigación del mismo fenómeno, es decir, aquellas herramientas que tienden a reducir el fenómeno en sí mismo, pero por otro lado la adaptación, la necesidad de adaptación a este cambio climático. ¿Esto por qué ocurre? Justamente por esta cuestión de la multiescalaridad y además asimétrica que existen entre los fenómenos, ¿no? Por más que nosotros hagamos esfuerzos para en esta generación mitigar el cambio climático, ¿sí? La aceleración de sus causas y de sus efectos trascienden esta escalaridad generacional o intergeneracional hacia fenómenos que exceden mucho más allá en el tiempo y en el espacio. Este concepto de multiescalaridad jerárquica pone en crisis la perspectiva de aplicación de las herramientas de gestión ambiental y por lo tanto la forma en que técnicamente abordamos los problemas ambientales. Las herramientas de gestión ambiental, como el estudio de impacto ambiental, las auditorías ambientales, la definición de áreas protegidas, las estrategias de producción más limpia para lo que es la regulación de las cuestiones ambientales en empresas, han sido pensadas para la gestión de aspectos ambientales e impactos a escala generacional, a escala intrageneracional, y deben ser puestas en perspectivas de estas nuevas miradas que estamos planteando. Esto no quiere decir que no sean efectivas desde el punto de vista técnico, ¿no? Sino que su aplicación, y preferentemente su aplicación conjunta, ¿sí? Debe tener un propósito mayor, podríamos decir. Es decir, deben estar aplicadas en el marco de una estrategia que excede su propia escala de aplicación y se concreta hacia escalas mayores y hacia objetivos mayores. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando nosotros pensamos la aplicación de las herramientas de gestión ambiental, y como decía, la aplicación de herramientas de gestión ambiental no puede ser identificada como una solución en sí misma a la cuestión ambiental, hay que incorporar dos cuestiones en esta discusión. Por un lado, la interrelación que existe entre las herramientas de gestión ambiental. Es decir, cuando uno piensa en la aplicación, por ejemplo, de un estudio de impacto ambiental en términos técnicos, ¿sí? Nos lleva a pensar que la sola aplicación de ese estudio no genera una respuesta en sí misma, sino que genera una respuesta en tanto en cuanto esté asociada a otras herramientas, por ejemplo, de planificación, y a su vez tenga un objetivo trascendente, digamos, en su aplicación. ¿Sí? Las herramientas en sí mismas no resuelven problemas, sino que de alguna manera contribuyen a tener una visión más clara de cuáles son esas características que constituyen ese problema y cuáles son esas perspectivas de solución a futuro, ¿no? O marco de interrelaciones complejas como se presentaban anteriormente. Es decir, el foco no está puesto en la resolución de la herramienta, sino está puesto en la conceptualización de esta complejidad sobre la cual las herramientas van a generar digamos, un aporte. Porque si no ocurre lo que bien decía, y vuelvo a reafirmar lo que decía el doctor Canziani antes, corremos el riesgo que la misma aplicación de las herramientas generen problemas digamos que retroalimentan los problemas que venimos puntualizando. Esta discusión, digamos, de aplicación de herramientas probablemente trascienda la cuestión solamente ecológica y pueda pensarse también para lo social, para lo económico, para lo político institucional. Y esta multiescalaridad forme parte de todo este complejo. Pero sí, desde la teoría ecológica, y en particular desde mi área de competencia, que es la gestión ambiental, tiene profundas connotaciones que lleva el foco del análisis hacia la gestión de una relación recíproca y permanente entre la sociedad y la naturaleza, donde el cambio es inevitable, ¿no? Entonces, el cambio forma parte, y cuando decimos cambio en términos de gestión ambiental, podemos decir también el impacto ambiental como una medición de un diferencial, de un cambio, una forma de medir ese cambio, ¿sí? Ese cambio es parte inevitable, podríamos decir, de este proceso de ida y vuelta entre sociedad y naturaleza y permanente.
La aplicación de las herramientas de gestión ambiental deberían buscar entonces, regular ese cambio hacia escenarios posibles, interpretados en esta complejidad. Pero también, no solamente escenarios posibles desde el punto de vista operativo, sino también escenarios deseables en términos del desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, la aplicación de las herramientas de gestión ambiental en el contexto de la complejidad de los problemas ambientales no buscan solamente digamos, una mirada práctica en términos de solución de problemas, sino también esto que hablábamos de escenarios deseables, es decir, cómo estas herramientas de gestión ambiental apuntan a esos escenarios deseables. Entonces aquí, cuando nosotros hablamos de escenarios deseables, cabe la pregunta, bueno, si nosotros decimos que ese cambio puede ser puesto en perspectiva de escenarios deseables en términos ecológicos, cabe la pregunta, ¿hasta dónde es posible ese cambio? ¿Existe un límite ecológico a ese cambio? Y por ende también, ¿cuál es ese cambio o ese fundamento ecológico de ese cambio deseable? Bueno, desde la teoría ecológica se plantea el concepto de integridad ecológica, ¿no? Este concepto de integridad ecológica que de alguna manera regula, o por lo menos da un poco de luz a la hora de preguntarnos hasta dónde es posible ese cambio, ¿no? Esas modificaciones de los sistemas. Bueno, surge este concepto de integridad ecológica surge desde una aproximación sistémica al concepto de ambiente, donde se pueden identificar en cada sistema, en cada ecosistema, una estructura dada por sus elementos constituyentes, pero también un funcionamiento dado por la interacción de los mismos. Es decir, que la integridad ecológica, en términos prácticos de gestión, puede ser analizada y definida en cada tiempo, en cada lugar, y tiene sentido en el marco del paradigma del desarrollo sostenible, en función de esa definición de la relación entre naturaleza y sociedad. Acá cabe recordar el concepto mismo de desarrollo sostenible como aquel desarrollo que busca un bienestar individual y colectivo sin comprometer la capacidad que tienen las futuras generaciones, ¿no? Acá, en este concepto, a mí me gusta remarcar varios puntos que me parecen esclarecedores a la hora de plantear esta cuestión de la subjetividad con respecto a la integridad ecológica. Por un lado, cuando uno habla de un bienestar individual y colectivo, ya parte de una base de selección de aspectos ambientales, podríamos decir, que producen bienes y servicios ambientales para el cumplimiento de ese bienestar individual y colectivo. Quiere decir que podemos imaginarnos la integridad ecológica a la base de ese bienestar individual y colectivo como proveedor de bienes y servicios. Cuando hablamos de bienes y servicios estamos hablando de regulaciones hídricas, de regulación climática, de bienes comestibles y no comestibles, de madera, etcétera, etcétera. Pero también incorpora esta mirada la variable, esto que dice, sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones. Entonces, acá tenemos como una doble lectura de esta definición. Por un lado, ¿sí?, en términos de el sistema ecológico a la base de la provisión de bienes y servicios, pero por otro lado el sistema ecológico a la base de, podríamos decirlo, lo vamos a profundizar dentro de un ratito, de generador de potencialidades, de oportunidades hacia las generaciones futuras, ¿no? Doctor, quedan unos 3-4 minutos, ¿eh? Perfecto, muchas gracias. Entonces, podríamos asociar, digamos, este concepto de desarrollo sostenible y la subjetividad que está atrás de este concepto, es decir, podríamos pensar cuál es el mejor arreglo de elementos e interacciones en un ecosistema desde una mirada subjetiva de sostenibilidad, y esa palabra mejor, ¿cuál es el mejor arreglo? En realidad podemos asociarlo al límite de cambio, ¿sí? Ahí hay una componente de subjetividad. Pero este componente de subjetividad debe garantizar por lo menos dos aspectos. Por una parte, es necesario plantear una perspectiva completa de la relación entre sociedad y naturaleza, no reduciendo la mirada a funciones o valores de uso práctico de la naturaleza por parte de la sociedad, como por ejemplo madera si pensamos en un bosque o agua si pensamos en un río, ¿no?
sino una mirada holística, más parecidas a conceptos de territorio o conceptos de hábitat, donde se pone el foco en la interrelación indivisible de la que venimos hablando, y de esa perspectiva que incluye también los intangibles de esta generación hacia la generación futura, ¿no? Y por otra parte, como les digo, una mirada a futuro, una mirada intergeneracional, donde no definimos hoy la relación de las futuras generaciones con respecto a la naturaleza, sino que buscamos mantener oportunidades, es decir, la potencialidad de ese territorio, es decir, su capacidad de funcionar. Entonces el límite de cambio aceptable está asociado a ese concepto de funcionamiento desde el punto de vista ecológico. Entonces esa integridad ecológica está asociada a ese concepto de funcionamiento. Desde el punto de vista de la gestión ambiental cambia el foco de la gestión, es decir, dejamos de garantizar bienes y servicios ambientales que usamos actualmente a garantizar los mecanismos y procesos ambientales que producen los bienes y servicios hoy, pero mantienen la potencialidad a futuro. Es decir, cambiar, podríamos decir, ese enfoque de lineal de bienes y servicios actual a un enfoque que gestione la complejidad. Esto nos lleva a una tercera discusión, que es la discusión de la equidad intergeneracional. ¿Cómo podemos traducir este mantenimiento de la potencialidad, entre comillas, en las generaciones futuras en términos prácticos de gestión? Bueno, hay un artículo ya clásico del concepto de desarrollo sostenible de la autora Edith Brown Weiss, que sostiene que hay 3 fuentes de inequidad. Y quizás analizando estas fuentes de inequidad, podemos encontrar por dónde van las líneas de alguna manera de gestión a futuro. En primer lugar, la primera fuente de inequidad está en el agotamiento de los recursos. Es decir, si esta generación agota los recursos, evidentemente las generaciones futuras no van a tener esa disponibilidad, van a perder potencialidad, van a perder oportunidades de decisión. Y aquí la clave está en la redefinición de las pautas, fundamentalmente de producción y consumo. Eso lo toma la encíclica Laudato Si muy fuertemente. En segundo lugar, está la degradación de los recursos, es decir, aunque el recurso esté disponible, no esté en las mismas condiciones hacia las generaciones futuras. Y aquí aparecen las herramientas asociadas a lo que es rehabilitación de las áreas degradadas y sobre todo la gestión activa de esas áreas degradadas. Y por último, quizás el más importante y el más profundo y el más complejo, podríamos decir, es el actual acceso inequitativo a los recursos. Es decir, si partes de la sociedad no acceden a los recursos hoy, en tanto de calidad o en tanto de cantidad, probablemente las generaciones futuras aún puedan acceder menos a esos recursos. Y acá fundamentalmente abordamos esas estrategias y los esquemas de distribución de los beneficios basados en la naturaleza, ¿no? Repensar esos sistemas de acceso a los beneficios que se genera la naturaleza, esos bienes y servicios que genera la naturaleza. Ahora, esta distribución, y bien lo dice el convenio sobre biodiversidad, por ejemplo, ¿sí?, hace referencia a, digamos, a la relación que existe entre esta naturaleza y las personas que forman parte de la sociedad en un ida y vuelta, como decíamos antes. Finalmente, y para terminar, quisiera hacer una mención especial en este contexto al concepto de biodiversidad, como medida de heterogeneidad, porque ahí, en esa heterogeneidad, desde el punto de vista ecológico y en el concepto de biodiversidad, están las bases de opciones a futuro. Es decir, vamos a tener opciones a futuro en tanto y en cuanto nuestro sistema siga siendo biodiverso, siga siendo heterogéneo. Y quizás ahí está uno de los mayores desafíos que nosotros tenemos como sociedad, que es mantener esa variabilidad en el tiempo, en el tiempo y en el espacio, de genes, de especies, de ecosistemas, como fuentes de oportunidades hacia las generaciones futuras. Aquí se hacen evidentes los riesgos de homogeneización de ambientes y de prácticas, sobre todo productivas a escala global, ¿no? Entonces esa biodiversidad y esa heterogeneidad como fuente de oportunidades, como fuente de complejidad y de mirada compleja hacia el futuro. Bueno, con esto yo les quiero agradecer muchísimo, espero haber estado en tiempo y por supuesto quedar abierto a
a preguntas, comentarios, a idas y vueltas. Muchísimas gracias. Muy bien. Me voy a fijar primero en el chat, a ver si hay alguna... Bueno, primero hay un comentario de Felipe Cárdenas para una aproximación no ética al tema del pensamiento cristiano oriental en el pensamiento de su santidad Bartolomé, patriarca ecuménico de Constantinopla. Acá pone una referencia. Como ustedes saben, él ha sido un gran inspirador, el patriarca Bartolomé, también del Papa Francisco, en una relación de verdadera amistad que se ha dado entre ellos, ¿no? Como nos decía el arzobispo ortodoxo de Buenos Aires, que estuvo aquí en un conversatorio hace poco, le pedimos, era sobre la fraternidad, perdón que me meto, y le dijimos algún ejemplo de fraternidad, y él dice la amistad entre el Papa y el patriarca, que él ha sido testigo, él es testigo, digamos, de encuentros y que realmente hay una relación de amistad más allá de las cuestiones políticas o teológicas, ¿no? Bueno, y sin duda Bartolomé ha influido mucho a Francisco en este tema. Conectar la vida con la teoría, privado de la vida, vida y experiencia, amor por encima de todo el enredo burocrático, el servicio finalmente de los poderosos. Vamos a ver, hay una pregunta, vamos a una primera pregunta para la doctora Palacio. ¿Qué aportes concretos trae la ética de vulnerabilidad en el desarrollo de políticas públicas y diseño institucional? Bueno, evidentemente la pregunta está formulada desde un enclave que no es el propio de la filosofía, porque parte de una petición de concreción, de particularidad, que sí puede entenderse desde el fundamento que he desarrollado. En lo concreto, para responder a la solicitud de concreción, un diálogo constante entre el fundamento de la ética, sostenida desde la vulnerabilidad, y las normas, porque me da la sensación que la pregunta viene desde la cuestión jurídica, las normas, las obligaciones, la legislación que se genera a partir de ese fundamento. Las leyes positivas constantemente deben estar puestas en diálogo, en regulación con esta metaética o esta ética que formulé, esta intrarrelacionalidad que funda toda acción y toda comprensión. Así que las respuestas concretas deberán estar en esa base. No soy yo, ni es el campo de la filosofía pertinente para formular estas respuestas concretas, sí serán en cada caso quienes ejerzan las políticas públicas, quienes tomen decisiones económicas, quienes desarrollen planes y estratégicos específicos, pero que deben estar fundados en esta ética de la vulnerabilidad y el paradigma de la intrarrelacionalidad, que seguramente lleva a un cambio de mentalidad y por lo tanto un cambio de formulación y aplicación de normas. Acá en el chat un poquito más arriba, el doctor Canziani había escrito: todas las civilizaciones han sufrido problemas ambientales. Después agregaría algún comentario en la discusión. No sé si quiere comentar entonces esto, doctor Canziani. Sí, si uno analiza, sobre todo a partir del estudio de la evolución de la sociedad humana cuando pasa a ser sedentario con la agricultura, empezamos a ver algo que hoy lo hemos vivido en carne propia en los últimos 2 años, que son las zoonosis. O sea, una de las primeras cosas que surge cuando el hombre se vuelve sedentario gracias a la agricultura, hará 5.000 o 7.000 años, algunos ahora a través de los descubrimientos en Turquía hablan de más de 10.000 años de agricultura, es el surgimiento del hombre más estático, más fijado a un lugar, en contacto con animales, y la transferencia de enfermedades, que el pico ahora lo tenemos con el COVID-19. También uno lo puede ver con el tema de las fallas estructurales de las primeras viviendas, con se ha detectado antracosis en gran cantidad de restos humanos de distintas civilizaciones en todo el planeta. En lo que hace directamente al tema de las culturas, de las civilizaciones,
En los últimos 10, 20 años ha avanzado mucho una interacción interdisciplinar entre la paleoclimatología, estudios paleoambientales, por ejemplo, de la contaminación de suelos, contaminación en estratos de glaciares, y análisis histórico, y uno empieza a ver que en todos los continentes hay una relación directa o indirecta entre problemas ambientales generados en principio por lo que podríamos llamar imperios o poderes dominantes regionales, con fenómenos de desestabilización y colapso civilizatorio generado por alguna perturbación ambiental. Por ejemplo, si uno analiza, los mayas tuvieron distintas etapas en su historia, se estima que el Imperio Medio tuvo un colapso debido a una perturbación climática y debido al gran proceso de deforestación que ellos llevaron adelante en su tiempo, generó un colapso de esa etapa de la civilización maya. Vemos lo mismo que ocurrió en Asia con los Khmer. Uno puede analizar inclusive causas indirectas, el rol que tuvo una perturbación climática en la disparada de las invasiones desde las estepas orientales hacia Europa Central, y el colapso final por las invasiones mal llamadas bárbaras de Roma, que obviamente fueron facilitadas por el estado de corrupción del Imperio Romano, pero que encuentran disparadores. Inclusive se ha modelado no hace mucho el disparador de una perturbación climática asociada con las hambrunas que hubo en Francia, que junto con otros causales complejos, obviamente, dieron pie a la Revolución Francesa. O sea, tenemos que empezar a ver que la gran diferencia que tenemos hoy, y que se ha dicho acá, pero hay que reiterarlo, es que prácticamente ninguna civilización se salva de haber cometido errores en su relación con el ambiente, o por falta de conocimiento, o por el pecado común a toda la humanidad, que es la soberbia, de ponerse por afuera del sistema natural. Lo que es claro en este debate es que hoy la magnitud es global. Antes era un colapso regional. Hoy, debido a la globalización, esta es algunos dicen la segunda globalización de la humanidad, el alcance de las acciones humanas es un alcance global, y de ahí el tremendo riesgo. También hay que entender que todas las civilizaciones en menor o mayor grado en algún momento tuvieron miedo a la naturaleza, y eso llevó también a una especie de necesidad de desarrollar tecnologías, mecanismos para protegerse de las incertezas de la vida en el mundo natural, sea enfermedades, sea hambrunas, sea el peligro con otros animales. Entonces, no podemos tampoco en el debate tener una aproximación lineal que todo lo malo es actual y antes vivíamos en un lecho de rosas, sino que siempre el hombre en su modelo civilizatorio tuvo desequilibrios en su relación con la naturaleza. Bien, muchas gracias. El padre Lucio Florio, que tiene una pregunta. Sí, buenas tardes. Acércate. Te acercabas al Más fuerte. Ahí está. Para el doctor Federico Colombo, buenas tardes, Federico. ¿Dónde mira? Sí, señor. Respecto del concepto de biodiversidad, mi pregunta es que, digamos, teníamos un poco la idea de que cuidar la biodiversidad era más bien proteger de manera no activa, no intervenir, digamos, directamente, sino buscar condiciones para que la misma vida biológica, las especies interactúen y fluyan, digamos, evolutivamente. Ahora da toda la impresión de que estamos en una fase distinta, en la que cada vez más es necesario un estudio pormenorizado, un control, una medición, digamos, una acción proactiva del ser humano respecto de la biodiversidad. Vamos un poco a eso, un control cada vez mayor, ¿no es cierto? No sé si soy claro con la pregunta. Sí, perfecto. Hola Lucio, un gusto saludarte. Mirá, interesante tu pregunta, porque en realidad la biodiversidad es
digamos, como proceso de generación de vida, fundamentalmente. Es un proceso dinámico a lo largo del tiempo, digamos, que incluye, por decirlo de alguna manera, este proceso dinámico, espacios de autorregulación, ¿sí?, a distintas escalas, que hoy, digamos, están poniéndose en crisis por estos fenómenos de aceleración, fundamentalmente a escala global, ¿no? Entonces, un poco yendo, digamos, viendo tu pregunta, es, si bien el proceso de biodiversidad como un proceso continuo de aparición y desaparición de genes, de especies y de ecosistemas, digamos, es un proceso, digamos, con fuerte base natural y que tiene asociado procesos de autorregulación, la aceleración en los procesos de pérdida de biodiversidad desencadenan, de alguna manera, efectos de retroalimentación que van mucho más allá de esos procesos de autorregulación. Y esto abre la puerta a esto que vos decís, digamos, de pensar en estrategias que llamamos de conservación, pero que no van tanto asociados al proceso en sí mismo de biodiversidad, sino que van más asociados a mitigar, por decirlo de alguna manera, las consecuencias de esta acelerada pérdida de biodiversidad en este contexto complejo, ¿no? Entonces, digamos, una cosa es el concepto teórico de biodiversidad y el concepto histórico de biodiversidad, otra cosa en términos prácticos actuales, digamos, la perspectiva que se tiene en términos de gestión con respecto al mantenimiento o conservación de la biodiversidad. Acá hago también un paréntesis que me surge de tu pregunta, que es el siguiente, digamos, cuando uno piensa en biodiversidad, piensa justamente en un esquema de conservación estable, digamos, ¿no? Y de hecho las herramientas de conservación de biodiversidad, uno podría pensar digamos, en la creación de los parques nacionales, lo que buscan es, de alguna manera, proteger ese arreglo de biodiversidad particular en un determinado momento y en un determinado lugar, ¿sí? Sin embargo, digamos, la biodiversidad es sinónimo de heterogeneidad, y muchas veces los espacios modificados, podríamos decir, digamos, antrópicamente, son espacios de heterogeneidad. Con lo cual las estrategias actuales de gestión de biodiversidad lo que buscan es esto, es de alguna manera contemplar en estas estrategias estos diálogos entre, digamos, generación de heterogeneidad y por otro lado mantenimiento de los procesos de autorregulación de los sistemas naturales, ¿no? No sé si soy claro con la respuesta, pero digamos, a mí me gustaría diferenciar de alguna manera el concepto básico y teórico de biodiversidad en términos de heterogeneidad del concepto práctico de gestión ambiental, que tiene que ver con la conservación y el mantenimiento de los procesos ecológicos dentro de un territorio, ¿no? Pregunta aquí en el chat de Silvia Alonso para quien quiera responder. ¿Qué opinan del proceso de valorización de servicios ambientales ecológicos y su utilidad y o bondad para la protección de los ecosistemas? Bueno, si quieren empiece y después vamos contándonos entre todos. El tema de la valoración de los servicios ecosistémicos surge con algunas pautas de la gente que trabaja en economía ambiental, de tratar de asignarle un valor a lo que nos provee la naturaleza en el circuito económico. Eso posteriormente ha sido llevado de alguna forma, sobre todo a nivel de la parte impositiva, como una herramienta de cuidado ambiental, en el sentido, por ejemplo, de la ley de bosques nativos, que tiene esto incorporado, es el pago por los servicios ambientales que generan dentro de las propiedades, por ejemplo, de un campo, que se preserva más o menos intacto los servicios del bosque que tenga en esa área del monte,
por los servicios que genera para la comunidad y la zona. O sea, se trata de hacer una valoración. Hay distintos mecanismos de estos impuestos de reversibles o de doble flujo que permiten como un incentivo a la protección del ambiente frente a lo que sería el lucro cesante por mantener ese estado natural en la propiedad privada. Ahora, también la validez de estos mecanismos depende de que se aplique bien o mal. En Argentina, por ejemplo, tenemos la ley de bosques, que fue considerada una buena ley, pero que jamás el Estado le dio el rol que tenía esta parte de la ley. O sea, no ha asignado los fondos necesarios para este pago a los productores. Entonces, el tema es no solamente el proceso de valorización, sino que también como una herramienta más, no la única, que se cumpla con los compromisos de todas las partes en esto. Si no hay un compromiso, de vuelta estamos en el tema de la integración, en el tema de la participación ciudadana, etc. Estas cosas no funcionan. No sé, Federico. Dejo a los especialistas. No, yo comparto 100% la respuesta de Pablo. Para mí la clave está ahí en entender que la valoración de los servicios ambientales, los servicios ecosistémicos, en realidad es una herramienta más, tiene como dos comentarios acá. Uno, entender que es una herramienta más dentro de un pool de herramientas que tienen sentido cuando se aplican en conjunto. Esa es un poco la clave, es decir, no me sirve de nada aplicar estrategias de valoración si no tengo antes estrategias de planificación, si no tengo antes estrategias asociadas a objetivos de esa planificación y que está anclada con otras herramientas como pueden ser el mismo estudio de impacto o pueden ser como decía Pablo recién, procesos de participación. Es decir, la herramienta en sí mismo no tiene un sentido si no es aplicada en un contexto digamos, relacional con otras herramientas. Y el segundo concepto, digamos, que va también al comentario de Pablo, las herramientas tienen sentido en cuanto se aplican completamente, digamos, ¿no? Es decir, es imposible pensar en una valoración si después no hay una aplicación de esa valoración, es decir, nos quedamos en la valoración, pero no en el producto esperable de esa. Entonces después dice, bueno, la herramienta no es eficaz. Bueno, en realidad la herramienta es buena, pero está mal aplicada, digamos, ¿no? Entonces, o aplicada fuera de contexto. Entonces, pero esto ocurre con la valoración de los servicios ecosistémicos como puede ocurrir con cualquier otra herramienta de gestión ambiental, digamos, ¿no? Y sobre todo pensando en el para qué. Yo siempre pregunto, ¿para qué estamos aplicando estas herramientas? ¿No? Porque muchas veces existe una desconexión, ¿no? Entonces se aplica una herramienta desde el punto de vista práctico sin pensar el para qué uno primero eligió esa herramienta y segundo, cuál es el objeto de aplicar esa herramienta, ¿no? Entonces es como que las herramientas de gestión ambiental se descontextualizan, ¿no? Y entonces, claro, generan más problemas que lo que intentaban solucionar, ¿no? Fundamentalmente. No sé si algún comentario. Sí, adelante. Sí, muchas gracias, padre. Te puedo hacer una preguntita. Mientras vos hablabas, yo pensaba mucho, cuando hablabas de esta ética de la vulnerabilidad, pensaba mucho en la ética cordial de Adela Cortina. No sé si la ubicás. Sí, sí. ¿No? Como una ética distinta a la ética formal de Kant o la ética teleológica de Aristóteles, pero muy complementaria, ¿no? en esta línea que vos mostrabas, que nace en Levinas, ¿no? Pero ya te digo, me parece que hay mucho. Sí, aunque sí, hay una recuperación de la afectividad. Exactamente. Pero no sé hasta qué punto Adela Cortina se corre de una concepción del fundamento de la ética de la libertad racional. Ella aún continúa
en esa base, aunque recupera y complementa la afectividad. Acá la base de la ética ha sido desplazada, es un giro esto. Sí, El planteo de Levinas, en el que yo apoyo para tomar este planteamiento a una ética ecológica, varios autores han entablado diálogos, sobre todo hay textos en inglés, con este planteo del otro, de Levinas, de la alteridad absoluta, de esa sensibilidad afectada, para desarrollar planteos de filosofía ambiental. Pero ninguno de ellos va a admitir que la base de esa ética sea la racionalidad, porque la racionalidad ya es un segundo movimiento en el planteo filosófico levinasiano. Parte de un reconocimiento, de un principio de la conciencia racional, y eso hace que, si bien se acoplan otros registros como la afectividad, hoy en día también se trabaja mucho sobre la cuestión de los sentimientos, las emociones, incluso hay una línea jurídica que estudia esta cuestión, ¿no? en todo lo que es el derecho de daño. Sin embargo, el fundamento es diferente, o sea, el desplazamiento es un giro radical. Por eso, si bien está ese punto de contacto que vos señalás, sí, hay bastante esfuerzo. en lo que es la A pesar de que ella viene de la cosa formal kantiana. Claro, por eso proviene de esa línea y hay de alguna forma un afincamiento ahí. Esta es como otra base teórica, pero podemos establecer que hay un punto de contacto en lo que es la afectividad. Sí, ¿no? Gracias a vos por la pregunta, porque también ayuda a precisar esto de que es una nueva ética, es una nueva formulación ética. Parece que vamos cerrando y entonces decíamos ya de hacer ahora la clausura y después entonces, si quieren, abajo tomamos un cafecito también. Bueno, muchas gracias, doctor Garciani, muchas gracias, Federico. Y bueno. No sé si Eugenio estará conectado, sí. Parece que el vínculo era otro. Porque a las 5 teníamos previsto la clausura, faltan 5 minutos. Si no, esperamos 5 minutitos, descansemos un poquito ahora. Descansemos un poco y a las 5 retomamos. Voy a cortar la grabación. Ay, Después igual quedó. Sí.